Por lo tanto, como empresa voy a tener que asumir los más de 150.000 soles, que es el pago de la remediación. Bueno, el SOAT, bueno, habíamos mencionado la póliza de seguro y demás. El plan de contingencia que te lo tiene que presentar la empresa operadora, lo que habíamos comentado, que tiene que estar vigente y eso es importante también. El plan de contingencia tiene que tener la ruta por la cual llega a donde estás tú. Por ejemplo, estás en un proyecto minero, ponte en Abancay. Entonces, el plan de contingencia de ellos tiene que tener la ruta desde donde están ubicados hasta Abancay. Entonces, tiene que decir en su plan de contingencia que aplica para la ruta. Ponte que estamos en Arequipa, la empresa operadora, y tiene que ir a Abancay, entonces tiene que decir la ruta. Es un ejemplo. Arequipa, Espinar, de allí vamos a poner que se va a Cusco, claro, y de Cusco a Bancay. Entonces, esos 4 puntos tienen que aparecer en ese plan de contingencia. Ahora, el residuo peligroso tiene una ruta. Se genera el residuo, se hace el almacenamiento, lo transporta a la empresa operadora y va a tratamiento, valorización o disposición final. Ustedes, como generadores del residuo peligroso, tienen que tener un formato, un registro interno de generación de residuos. Entonces, tú tienes por cartón, por plástico, orgánicos, etc., etc., etc. Y tienes también por los tipos de residuos peligrosos que generas. Ya, por ejemplo, acá tiene de aceite vehicular, baterías vehiculares, agua contaminada con hidrocarburos y residuos sólidos contaminados con hidrocarburos. Es un ejemplo. Tú le puedes aumentar muchos. Este registro es crítico para evitar una sanción por OEFA. La mayoría de sanciones que te realiza OEFA es por la gestión inadecuada de residuos sólidos en tus instalaciones. No llevar estos registros, no realizar una correcta segregación es lo típico que sucede en toda fiscalización de OEFA, lo típico que ellos encuentran y de allí viene la sanción. Va el de OEFA a tus contenedores, levanta la tapita y ve que donde dice residuo plástico encuentra cartón o papel. Ya, eso es suficiente para una sanción. Se toma una fotito, sanción. Tu almacén de residuo peligroso. Tu almacén de residuo peligroso tiene que tener ciertas consideraciones. Su techito tiene que estar protegido de condiciones ambientales, tiene que ser ventilado, tiene que tener un extintor y un sistema de higienización, una ducha de emergencia, tiene que tener también, aparte, el extintor tiene que estar una señalización ya donde indique el tipo de residuo. Tal vez tú almacenas aceites vehiculares, entonces tienes que tener tu bandejita. El piso tiene que ser, aparte de que sea de concreto, tiene que estar impermeabilizado, o sea, hay una pintura que se coloca en el piso para que se impermeabilice. También en ese almacenamiento tú no puedes juntar residuos y tenerlos muy cerca. Por ejemplo, no puedes tener, vamos a poner aquí, en rojito significa aquellos residuos que no se pueden juntar con el explosivo. No puedes tener inflamables, ya, que estén cerca de los explosivos. Tiene que haber una distancia, tiene que haber una barrera. O también los venenosos, vamos a poner aquí, el venenoso puede estar cerca de inflamables. Puede estar cerca de inflamables. Entonces, cuando profundicemos en el curso, ahí vamos a entrar al tema de cuál es el almacenamiento correcto y lo que ustedes tienen que observar para hacer ese buen almacenamiento.
Muchas sanciones son por el tema de residuos peligrosos. Ya, perdón, por el almacén inadecuado de residuos peligrosos. Este tema también es importante. En tu almacén de residuos peligrosos, tú puedes tener el residuo por 12 meses desde que se generó, pero eso está en función de la capacidad de tu almacén. Si tu almacén no aguanta 3 meses, entonces, caballeros, lo tienes que disponer. ¿Ya? Eso es crítico. No puedes almacenar en otro lado que no sea tu almacén de residuos peligrosos. Todo residuo peligroso dentro de ese almacén. Ese tip y demás puntos ya lo hablaremos en curso, ¿no? La, la empresa operadora, aparte de la que recoge y transporta, lo puede llevar a valorizar, que es valorización, vamos a entrar acá a valorización. Principalmente se realiza con las baterías vehiculares, o sea, tú le vendes, le puedes vender a Etna, otras empresas que realizan valorización de baterías. El aceite vehicular también se vende a plantas que hacen el fraccionamiento del aceite y regresa como lubricante. Es común estos dos, baterías vehiculares y aceites vehiculares. Esos son los más comunes en el mercado para valorización. Todos los otros residuos peligrosos terminan en relleno sanitario. ¿Ya? Y de allí, los residuos peligrosos se tienen que declarar en Sigersol. Ya recuerden ustedes que la declaración de residuo peligroso, si es que has generado, por ejemplo, en enero y has dispuesto, estás obligado a declarar hasta el 15, hasta los primeros 15 días hábiles de abril, que generaste residuo peligroso y que dispusiste. Pero si tú has generado residuo peligroso y no lo has dispuesto ponte, en enero generaste, no lo has dispuesto ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, y en mayo recién dispusiste, entonces declaras los 15 primeros días hábiles de julio que has generado y luego has dispuesto el residuo en mayo. Igualmente, si generaste entre julio y septiembre, declaras los primeros 15 días hábiles de octubre y entre octubre y diciembre declaras los primeros 15 días hábiles de enero. Finalmente, nos vamos al tema de las multas. Ya, esta es la parte importante. Miren, de los generadores de residuos sólidos no municipales, o sea, en ese caso ustedes, la empresa, primero dice, no contar con un registro interno de generación de residuos. Acá en residuos sólidos se refiere a todo, no peligroso, no peligroso. Te dice que es una multa leve y va desde la amonestación hasta 3 UITs. No reportar a través de Sigersol la declaración anual de manejo de residuo peligroso. Ok, hasta 3 UITs. No presentar los manifiestos de manejo de residuo sólido peligroso a la autoridad de fiscalización ambiental, conforme establecido en las reglas, en las normas. Entonces, 3 UITs. No contar con área, instalaciones, contenedores apropiados para el acopio de residuo peligroso, hasta 1.500 UITs. No segregar de forma correcta, 1.000 UITs. Almacenar residuos sólidos sin adoptar las medidas establecidas, 1.000 UITs. Entregar el residuo sólido a persona natural o jurídica, 1.500 UITs. No entregar residuos sólidos segregados o almacenados de forma correcta, 1.000 UITs. Esto es importantísimo. No asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de residuos sólidos. A veces uno piensa que porque le entregué a la empresa operadora el residuo sólido, me lavé las manos y se acabó. Pero no es así. La norma dice que el generador de residuos es responsable del residuo desde su generación hasta su disposición final. Por lo tanto, no, el haberlo entregado a la empresa operadora no te exime a ti de tu responsabilidad
con ese residuo. O sea, estamos hablando de que tienes que tener el documento del certificado de disposición final, que es el principio, ya, vamos a poner que es el principal, ¿ya? Y todo el legajo, ¿no? Los manifiestos de residuo peligroso, también crítico para este tema. Entonces, tú tienes que asegurarte, es más, otras empresas que hacen, cuando le dan el residuo peligroso a la empresa operadora, le piden fotos de que cuando estén ingresando al relleno, mande el conductor foto, una foto fechada con hora y demás, como una evidencia de que realmente está ingresando al relleno. ¿Por qué? Porque se da el caso de que muchas empresas operadoras van por ahí, lo botan y compran el certificado y te lo entregan. De allí vemos otras multas. Entonces, todo esto lo vamos a desarrollar, vamos a decirle con más detalle ya en el curso, ¿no? El curso vienen a ser 3 días. Y en esos 3 días, en la primera parte, lo que nosotros vamos a hacer es hablar sobre